Lo que necesita Rusia es más Rusia y menos Occidente. Así comienza hoy Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema que está muy poco en la agenda en Latinoamérica en general, pero que, bueno, hemos escuchado hablar mucho, que es sobre Rusia, la Rusia de Putin. Hoy con el tema de Russian Today está un poco más en la agenda, se está hablando un poco más, pero vamos a tratar en profundidad la geopolítica en general. Y bueno, está en el piso con nosotros Marcelo Ramírez, así que como ustedes lo conocen siempre, analista, y Damián Jakubowicz, que también está especializado en geoestrategia. Como me quejan siempre que no les doy tiempo, en este programa nos vamos a tomar el tiempo necesario para analizar la Rusia de Putin. Pero antes de empezar a hablar, los voy a invitar a ver la primera parte del informe. A principios de los 90, el devenir de la historia se ha centrado en la lucha de dos modelos, el capitalismo y el socialismo real, que ahora parecía quedar enterrado definitivamente ante la desintegración del campo socialista liderado por la Unión Soviética. Tal vez lo que mejor ejemplificó la situación fue una famosa frase de un politólogo estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, quien se animó a establecer el fin de la historia, entendida al menos como la desaparición de los grandes cambios sociales, augurando un futuro venturoso para el capitalismo triunfante que se liberaba de las ataduras que le imponía la competencia socialista. Por primera vez en la historia humana, un gran imperio caía, víctima de sus contradicciones internas y de la actividad insurreccional promovida por sus enemigos, sin una confrontación militar directa. Las razones aún se discuten. Algunos creen que lo más importante fueron los problemas económicos, especialmente por la baja productividad del sector agrario, mientras que otros gana en terreno la hipótesis de la traición de burócratas pro-mercado que conspiraron para su disolución y finalmente muchos de ellos se quedaron con sus riquezas. Más allá de los debates, hay dos puntos importantes que objetivamente influyeron. Uno es la carrera armamentística en la que sumergió Estados Unidos con el objetivo de desangrar una economía que no estaba en condiciones de enfrentarse a una más poderosa. El otro punto es la baja del precio internacional del petróleo y el gas, que significaban cerca de quintas partes del total de los ingresos en divisa de la Unión Soviética. La consecuencia fue la desintegración de la comunidad socialista y junto con ella una crisis de enormes proporciones que azotó a la antigua y esplendorosa Rusia, heredera del enorme imperio de los zares, que pasó a ser considerada como una nación de segundo orden, sin mayor futuro que ser una proveedora de materias primas para los grandes mercados de Occidente. Pero pese a esos pronósticos y la dura realidad de los 90, se produciría un cambio inesperado. Un antiguo agente de la KGB, los servicios de seguridad soviéticos, alcanzaba la dirección del FSB, el actual Servicio Federal de Seguridad, llegando al poder y consiguiendo revertir el clima de pesimismo por una caída que no encontraba piso. Putin encontraba un país devastado por el shock de privatizaciones que había lanzado Boris Yeltsin. Sus primeras medidas apuntan a consolidar la economía de su país, para lo cual decide emprender una lucha contra las mafias que dominaban la escena postsoviética, persiguiendo a oligarcas enriquecidos que cada vez tenían mayor intromisión en la política, como Boris Berezovsky,
Vladimir Gusinsky y Mikhail Khodorkovsky. La gestión y su personalidad han logrado que alcance niveles de aceptación de entre el 85 y 90%, y esa fortaleza interna le ha servido para que Rusia comience a reconstruir su influencia internacional. Bien, ahora vamos a lo formal. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto que estés acá analizando el programa de hoy. Vamos a arrancar con la pregunta, o sea, Rusia contuvo a Napoleón y a Hitler y ahora está en condiciones de frenar el expansionismo al este de la OTAN. Bueno, yo creo que hay una subestimación de lo que es Rusia. O sea, la subestimó Napoleón, la subestimó Hitler, y no parecería que Obama, Hillary o Trump sean más de lo que fueron en su época estos personajes. Y sin embargo, algunas cosas hacen presumir que tal vez intentarían una cosa así. Hay una frase que yo creo que grafica lo que es Rusia, es un refrán, un dicho ruso, que dice: Rusia nunca comienza las guerras, pero Rusia las termina. Creo que es un poco la síntesis de eso. O sea, llegado el momento, Rusia es capaz de absorber mucho más de lo que parece. El pueblo ruso, a diferencia del pueblo norteamericano, está acostumbrado genéticamente, te diría, por tradición, por años, a sufrir las guerras y a resistirlas. El norteamericano las ha visto un poco lejos, porque en el territorio continental nunca ha pasado prácticamente nada. Creo que lo más cercano, si no me equivoco, fue lo de Pearl Harbor. Sí. Entonces, a partir de eso, hay que ver qué es lo que pasa en una confrontación de gran nivel, porque nosotros vemos la Segunda Guerra Mundial, donde vemos la participación estadounidense a través de la óptica de Hollywood, pero la realidad es que mientras Estados Unidos tuvo creo que 300.000 muertos, si no me fallan los cálculos, Rusia tuvo casi 30. Entonces hay una diferencia muy grande del esfuerzo de guerra de cada uno de los dos países. Si Vietnam conmocionó a la sociedad norteamericana como la conmocionó, y yo creo que debería respetar mucho más a Rusia de lo que está haciendo. Y bueno, Damián, yo siempre te digo, me encanta cuando estás en el piso, cuando estamos nosotros, más allá de, por supuesto, encantado con los otros invitados, pero das muy bien en este sillón, ¿eh? Así que decime, ¿cómo hace Rusia para mantener buenas relaciones con Israel y a la vez con Palestina? Yo creo que el tema de las relaciones de Rusia en Medio Oriente realmente pone de manifiesto el arte de la diplomacia, que esto lo charlábamos ahí un poquito fuera de cámara, la diferencia entre lo que es la diplomacia estadounidense y la diplomacia rusa. La verdad que el primer elemento que hay que tener en cuenta para entender cómo Rusia hace para tener tanta cintura diplomática es que es independiente a nivel de hidrocarburos, cosa que las demás potencias no lo son, entonces no fue históricamente dependiente de las monarquías petrolíferas. Y esto le ha permitido tener buenas relaciones, o relaciones no malas, porque en diplomacia buenas relaciones son no malas, con países tanto sunitas como chiitas y casi con el enemigo acérrimo de Palestina, que es Israel, y viceversa. Para explicar eso y para que tengan una idea lo fuerte que son las relaciones entre Israel y Palestina, en el 2005, cuando asumió el presidente palestino Mahmoud Abbas, en los últimos, de acá al 2015, visitó 10 veces Moscú y a Putin. Imagínense lo que eso pesa a nivel de relaciones. Y después, para dar una imagen de lo que son fuertes las relaciones entre Rusia e Israel, cuando Rusia anexa Crimea, o retoma Crimea, depende cómo lo querramos ver. En el 2014 se produce un voto sanción en la ONU para que todos levanten la mano, pro-occidentales, para sancionar a Rusia. Y uno imagina que Israel, super aliado, o parte de Estados Unidos, algún día vamos a charlarlo en este programa. Algo que está pendiente. Algo que está pendiente, ver si Israel, Estados Unidos e Inglaterra son un bloque aparte. Y siguiendo los lineamientos de Walter Formento, ¿qué Estados Unidos está aliado con Israel? Porque vemos los choques que hay con Obama. Hay varias partes, tal cual. Pero bueno, volviendo, para no irnos de tema, a eso nos apasionamos. Ese es el gran problema o la gran ventaja.
Todos imaginan entonces que Israel va a levantar la mano y lo que en diplomacia lo que se hace cuando uno no quiere levantar en contra, se ausenta. Y brilló por su ausencia ahí en diplomacia, en los diputados. Sí, en cualquier lado. ¿Y por qué? Y es importante que la gente entienda de cómo Rusia y el peso que tiene Rusia en Israel. Más del 10% de la población en Israel son rusófonos. Y más del 25% de la población en Israel son de origen de la ex Unión Soviética. Entonces los vínculos son muy, muy, muy fuertes. Y eso es muy importante y eso permite a Rusia tener buenas relaciones con ambos y también le permite a Rusia que aparte en Israel tiene buenas relaciones con Irán. La clave entonces los hidrocarburos. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, ponen el acento los palestinos o los árabes en general cuando hablan del antisemitismo. Porque te dicen, Israel en realidad está dirigido básicamente por askenazis, por gente que no es semita. Claro. Hay una confusión que también es otro tema para en algún momento hablarlo, porque es un componente importante. Tenemos que mantenernos en el aire, chicos, no se olviden. Damián dijo algo que es muy, muy real, que es la fortaleza de Rusia, ¿no? Ahora, Marce, ¿cómo fue posible que una Rusia que parecía acabada luego de la caída de la Unión Soviética hoy se haya puesto de pie tan rápidamente? Yo creo que eso merecería estudios más profundos. No tengo mucho conocimiento de que se haya avanzado en eso porque realmente es un caso inédito. Si uno recuerda en la década del 90, no solo ya se hablaba de un Estado fallido, se estaba hablando ya de cómo se iba a fragmentar Rusia, en cuántas divisiones, quién se quedaba con cada cosa. Los medios de comunicación te decían no podías viajar a Rusia porque era tierra de nadie, te secuestraban, te robaban. Y un país en esas condiciones, 20 años después, se para nuevamente enfrente a Estados Unidos. Yo creo que... Esta fortaleza que dice de los... Claro, creo que acá hay algún punto parecido, salvando las distancias, a lo que pasó con Alemania. O sea, Rusia tenía una capacidad tecnológica que no la perdió. Entonces, recuperar no era tan difícil. Era organizar algunas cosas, pero no había que crear desde tan de cero. Había una base. Por otro lado, creo que consigue, el hombre que estamos viendo en pantalla, Putin, que... Yo creo que es clave. Claro, que a veces uno minimiza eso, uno habla siempre de procesos, pero todavía hay una cuestión muy humana. Los liderazgos personales a veces cambian las cosas. Putin retoma tradiciones nacionalistas. O sea, mucha gente confunde, cree que, Rusia, el comunismo. En realidad Putin se despega, pero a la vez... de despegarse del comunismo, también se empieza a despegar del capitalismo salvaje que hay en Occidente. Empieza a buscar, a bucear dentro de sus propias raíces y empieza a hacer alianzas con la Iglesia Ortodoxa y recrea sus propias tradiciones. Le empieza a dar un sentido nuevo al ruso, una dignidad nueva. Ese sueño del imperialismo que había, de lo que era el imperio ruso, vuelve a corporizarse. Creo que es la base como para que Rusia sobre eso pueda trabajar con las grandes reservas petroleras que tiene, la tecnología que por otro lado tenía, empieza a desarrollarse nuevamente a pasos bastante acelerados. La favorece cierto auge de las materias primas en algún momento, que también ayuda, y consigue en ese momento hacer una enorme reserva también de divisas que lo blinda también contra las presiones de Occidente. Creo que es el conjunto de Y yo agregaría, Marce, no sé si estás de acuerdo también, uno, sin decir que uno está en contra o a favor, pero uno sí ve una gran audacia geopolítica. Eso es muy importante. Es brillante lo que hizo Putin. Eso es lo que te iba a preguntar a vos, porque Putin hace un guiño a Trump. Y el Occidente lo ha tomado como un gesto de que, ¿y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? Yo creo que hay una cosa y coincido, están las condiciones objetivas que hacen de Rusia un gigante dormido que lo único que necesitaba era despertarse, un pueblo acostumbrado a la grandeza, eso también es importante. Y después están las condiciones subjetivas, aparece un líder, vuelvo a repetir, puede estar de acuerdo o no, pero lo carismático que tiene Putin, lo de empujar para adelante, lo de decir yo soy ruso, y soy Rusia y no me conformo a que me consideren una expotencia como se pensó al principio. Se pensaba que el papel de Rusia era proveer materias primas, hidrocarburos y nada más. Y que se le iba a tirar algunos huesitos de vez en cuando para que aparezcan los reflectores y aparece un líder
como Putin, que la primer gran audacia fue lo de Osetia del Sur, que se plantó, después se plantan con Crimea, con Sebastopol, después hay toda una cosa comunicacional que tiene Putin de saber manejar muy bien los medios, los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Sí. Hay toda una cosa también que yo creo que han favorecido a Rusia. Por eso yo pienso que coincido con Marcelo, hay como, sintetizando, condiciones objetivas y condiciones subjetivas que hacen que hoy Rusia esté indiscutiblemente en la tríada que gobierna el mundo. Yo creo que, mira, hay un tema para mostrar hasta dónde era la capacidad de Rusia y hasta dónde se subestimó. Hoy los lanzadores espaciales, cuando vos querés poner un satélite en órbita, norteamericanos, tienen motorización rusa, son todos motores rusos. Están con un grave problema para poder pasar a no depender de Rusia. O sea, ahí están en un enfrentamiento con Rusia y dependen de sus propios motores. Crear los norteamericanos les implica un desarrollo sumamente costoso, por algo lo están haciendo. Y hay un debate interno en Estados Unidos, ¿cómo abordar ese tema? Así que fíjate hasta dónde había tecnología en Rusia y hasta dónde había una base para poder crecer. No sé qué pasa con el tiempo en este lugar, vuela, ya está, no. Ya terminamos el primer bloque, así que no se vayan, enseguida volvemos. Bien, acá estamos de regreso tratando la geopolítica de Rusia. Así que, Marce, decime, ¿cuáles son los factores de la popularidad de Putin? Porque vos dijiste bien antes, a veces uno habla de procesos, pero es verdad, aún no hay procesos que, lo podemos ver por Latinoamérica, que han sido duraderos cuando sus líderes no están, no han podido reemplazarlos, ¿no? La pregunta no es fácil, algunas cosas medianamente ya las estaba mencionando Damián. O sea, Putin es una persona que sabe manejar muy bien los medios de comunicación y que intenta recrear el espíritu ruso. Entonces vos lo vas a ver a Putin arriba de un caballo con el torso desnudo, pescando. Con un arma que se ve haciendo atrás, artes marciales. Él promociona que es cinturón negro de judo, que practica sistema. O sea, él está haciendo, ha logrado hacer un mito de su figura. Indudablemente, aparte creo que su pasado, primero en la KGB y después en el servicio secreto ruso postsoviético, le ha dado un poco conocimientos como para poder manejarse y desempeñarse así. Si uno lo ve, inclusive tampoco es una persona que tenga un físico imponente, algo que lo distinga. Él es alto como vos. Creo que sí, más o menos. O sea, es muy alto. Pero ¿sabés que había un ex ministro de Relaciones Exteriores de Francia? Sí. Es muy famoso en Francia por una frase que dijo que es muy difícil poder mantenerle la mirada a Putin cuando lo tenés enfrente. Para dar una idea de la fortaleza que él emana con su imagen. Y en defensa de la altura, fíjate que... Los rusos son muy altos. Hablando de Napoleón... No, los rusos no sé, hay altos y bajos, lo que son muy anchos. Claro. Eso los que conocen a los rusos son muy grandotes. Eso es lo que podemos decir. Claro, pero Napoleón, y después otros por ahí podrán caer de simpáticos o no. Pero Franco, el mismo Hitler, por eso dije, como Churchill. vos, como artista marcial, tenés una buena caja y Putin pasa lo mismo. Sí. Damián, ¿qué nos ha traído hoy para...? Hoy les traje para compartir un poquito la actualidad geopolítica de Rusia, para que la comentemos entre los tres. Voy a aclarar una cosa, Marcelo, Marcelo Ramírez es tercer dan de Cipalki, por eso tanta coincidencia con las Putin, artes con las artes marciales. Le iba a hacer un chiste sobre la KGB y su participación, pero mejor no. Bueno, y ya que estamos, yo también soy tercer dan de Cipalki, así que por eso creo la simpatía por Putin, ¿no? Parte de la popularidad que tiene. Ahora sí, a la seriedad de nuevo. Bueno, si vamos a la primera placa, podemos ver un mapa que es muy interesante, que es el mapa entre la OTAN y Rusia. OTAN es, recordémoslo para la gente, el bloque militar que tiene Occidente. Que se supone que es defensivo y es del Atlántico Norte y se ha tomado algunas licencias. Y que se supone que es defensivo y cada vez se expande más, lo cual es una disuasión bastante interesante. Y si pueden ver, también es importante entender el concepto en geopolítica de lo que es un estado tapón. Un estado tapón es un país que se encuentra justamente haciendo de tapón entre dos potencias o dos bloques y Rusia, en este caso.
Entonces podemos ver que ya la OTAN, cuando cae el bloque soviético, la OTAN, ni lenta ni perezosa, se empieza a traer la mayor cantidad de países exsoviéticos para su lado. Rompiendo un acuerdo que hubo en su momento. Rompiendo, porque se habían comprometido en no avanzar sobre Europa Oriental. Eso es uno de los grandes argumentos a favor que tiene Rusia a la hora de Explica un poquito cómo fue eso para los que no están al tanto. Sí, cuando empieza la disolución del bloque soviético, uno de los acuerdos que hubo entre Rusia y Occidente era que Rusia empezaba su periodo de glasnost y de perestroika, o sea, la caída del muro, la caída del imperio soviético. A cambio, la OTAN de su lado justamente se comprometía a respetar esos estados fronterizos que vemos que poco a poco se están pintando de azul. Y si vemos cuáles son los estados... Que acá en este mapa ya están muchos pintados de azul, porque en su momento las fronteras era Alemania, o sea, hasta la mitad de Alemania llegaba. Todas las fronteras de Rusia estaban en gris en ese caso, eran todos estados tapones. Entonces, lo que hay que entender es que el argumento de Europa, por ejemplo, y podemos ver que hoy en día los países que están en conflicto son los países tapones, los países que del lado ruso no están respetando aquel acuerdo y se están poniendo bases militares en sus fronteras, y el lado de la Europa no dejan que se democraticen, no dejan que se desarrollen económicamente, y claro, Rusia no tiene... Que eso sería la zona de seguridad defensiva de Rusia. Tal cual, cuando se plantea que Ucrania, fíjense lo que es la dimensión Ucrania y la cantidad de frontera que comparte Ucrania con Rusia, cuando se plantea que Ucrania forme parte oficial de la OTAN, lo que le están diciendo a Rusia es que te vamos a poner una base militar ahí en la frontera. Imagínense si a Estados Unidos le dicen te vamos a poner una base militar en México. Sí, y es más... de la frontera de Ucrania a Moscú, creo que son 400, 500 kilómetros. Son 400, porque no es que Moscú está en el centro. Kilómetros. Claro, Sí. Están a tiro de un misil de corto, mediano alcance. Hoy en día no es nada. 400 kilómetros a nivel armamentístico. Estamos hablando de segundos. No es nada. Hoy ya estamos hablando de que se apuntan desde Rusia a Estados Unidos. Sí. Si vamos al segundo slide, fíjense, vamos a entender cuál es la importancia geoestratégica que tiene Ucrania. Por supuesto tiene el gasoducto, donde recordemos que Rusia alimenta a casi 15 países europeos a nivel gas, y todo pasa por el gasoducto de Ucrania, de los cuales 6 países europeos se alimentan al 100%. Después, también la gente tiene que entender que Ucrania tiene un valor muy importante para Rusia a nivel histórico. La Rusia de Kiev antes, Kiev, ¿sí?, era la capital de todo lo que era el zarismo ruso. Exactamente. Y después lo que vos decías, son 2.400 kilómetros de frontera entre tierra y mar que comparte Ucrania con Rusia. En la época de la Unión Soviética, además, era el granero, Ucrania. Cosa que hoy está Rusia intentando suplir de alguna manera. Y tiene otra característica, es el proveedor también de los motores de aviación ruso. Lo cual en su momento lo usó como un factor de presión contra Rusia, y hoy se le está dando vuelta, porque Rusia está desarrollando sus propios motores y están en realidad perdiendo mercados. Tal cual. Y después, otra cosa que me pareció interesante es que, ¿se acuerdan que este año se hizo la conferencia de seguridad en febrero en Múnich? Y estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Medvedev, y dijo una frase que me pareció súper interesante, que es: ojo con un conflicto que no está en los radares de Europa, que va a ser un conflicto similar al de Ucrania. Europa, tomen nota de lo que está pasando en Moldavia, dice. Vamos al siguiente slide. Muy interesante lo que está pasando en Moldavia, porque tiene todos los condimentos para que ahí estalle un nuevo conflicto. ¿Qué tiene Moldavia? Primero, una corrupción galopante. Ustedes saben, nosotros acá a veces en Argentina nos quejamos de casos de corrupción, 8 millones, 40 millones. 9 millones. 9 millones. 18 millones. Ministros que aparecen mágicamente en el exterior. Ministros que se enriquecen. Bueno, en Moldavia no supero, no puedo creer. Se robaron el 15% del PIB. Sí. Desapareció un día de los bancos de Moldavia el 15%. 1.000 millones de dólares desaparecieron de la caja del Estado. Impresionante. Imagínense el caso de corrupción. Entonces, tenemos además una población rusófona muy importante en Moldavia, y además está la franja de Transnistria, que si mostramos
el mapa. Y perdón, ¿y pasó como acá, que no desapareció y no hay culpables, no hay nombres, no hay... Cayó el primer ministro en la sí, volteada, bueno, digamos. porque Es no algo puede más ser que una acá, sola pero- persona. Sí, algo más que acá camina, porque se quedó con un vuelto, 250 millones. ¿Qué está me bien. puedo quedar? 250 Lo millones. interesante de esto es ¿a dónde va para esa plata? Ahí volvemos con el tema de los paraísos fiscales que alguna razón de ser tienen. Tal cual. Acordate, cuando cayó Ferdinando Marcos se hablaba de 20.000 millones de dólares. Mubarak también se habló de no sé cuántos miles de millones. ¿Cuánta plata hay en el mundo dando vuelta? Damián, seguimos. Moldavia tiene un terreno también separatista, que es Transnistria, donde Rusia tiene una base de 2.000 soldados. Otro factor ahí clave para que en cualquier momento... Que están pidiendo la independencia. Que ¿no? están También, sí. pidiendo la independencia, que es un terreno separatista, muy parecido a lo que está pasando en Ucrania. Ya Rusia advirtió, Moldavia va a haber mucho conflicto, mucho lío. Entonces también interesante lo que está pasando en Moldavia. Y si vamos al siguiente slide, las relaciones de Rusia con Medio Oriente, esto lo hablábamos, las relaciones de Rusia con Turquía, que vos tenías un comentario ahí respecto al... En realidad, bueno, lo de Turquía, perdón, sí, esto voy a meter, sí. fui yo la del comentario, Fuiste no vos, siempre es correcto. Marcelo. Porque lo que me llamó la atención, que hablábamos fuera de cámara, Correcto. es que recientemente Turquía le pidió perdón a Rusia por el derribo del avión y le ofreció una compensación, indemnización. sí. Déjame redondear el concepto porque después Leslie se queja. Y después Turquía ofreció incluso una indemnización. Pero casualmente vino el atentado a Turquía. O sea, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál es tu de- teoría, Ivonne? No, por favor, yo estoy acá para hacer preguntas. La respuesta me la dan ustedes dos. Lo que Así pasa es que es sospechoso, si uno piensa, el ministro de Defensa de Israel dando vueltas por sectores que domina el Estado Islámico en Siria, que nadie sabe qué está haciendo. Y hay cierta ligazón. Hace poco también, creo que si no me equivoco fue el ministro de Defensa, pues fue un alto funcionario israelí que dijo que para Israel no era bueno que sea derrotado el Estado Islámico, lo cual parece una locura. Turquía, que se había constituido en un ariete en contra de Rusia, empieza a abrir el juego. Busca un acercamiento nuevamente con Rusia, intenta acercarse con Israel. Bueno, ahí empiezan las presunciones. ¿Quién gana y quién pierde? Es como las películas, ¿no? Hay un asesinato y empiezan a Aparecer por que donde- el que es la víctima, ¿viste? Tiene como 10 candidatos. Acá tenemos los kurdos, el mismo Estado Islámico. Los kurdos salieron a despegarse. Por lo menos ya es algo. Empiezan con las coartadas, Sí. ¿no? Ahora, volvemos al tema del cerco mediático que planteaste. Bueno, en pero otro pará, lo programa. importante de esta historia es, ojo cómo se toman las informaciones que vienen de las cadenas internacionales. Yo cuando veí que estaban hablando del atentado, se limitaban a leer lo que decía EFE, Reuters, la BBC. Estamos viendo una parte de la historia. Hay otra parte que habría que los que se ocupan de estos temas tratar de buscar para poder contraponer fuentes, porque si no le estamos en realidad diciendo lo que quieren que digamos, nada más. Ahora sí. No, eso decía. Bueno, me diste tu parecer, Damián. Yo estoy acá para hacer preguntas, vos para responder. pero- Así que vamos a. ¿Cuál es tu pensamiento sobre este tema? No, es esto. ¿Le pasaron una factura a Erdogan? Y ese es otro gran candidato que hay, ¿no? O también se habla de autoatentado de Erdogan, que estaba perdiendo popularidad y siempre cuando hay pérdidas de popularidad, en Francia lo saben muy bien esto, un atentado siempre hace Los levantar famosos atentados de falsa bandera. la popularidad. Lo que sí es verdad que lo que es muy llamativo es que justo el día en donde se pide disculpas a Rusia, recordemos porque Turquía había bajado un avión a la ruso, frontera, sí. había habido, existe este atentado y también Estuvieron así de una guerra Rusia y Aparte Turquía. bajó el avión diciendo que estaba muy cercano a la frontera, no había Fue una pasado invasión fuera, de segundos nada más del espacio aéreo. Y acá volvemos a las armas diplomáticas, en este caso, ya lo habíamos comentado, este tema, era muy difícil que Turquía mantenga
la posición de no pedir disculpas porque Rusia lo tiene totalmente atado económicamente. Recordemos que Rusia es el primer importador o el primer exportador o el primer importador, depende de qué lado se vea, que tiene Turquía. Había proyectos de centrales nucleares que estaban en juego. La industria del turismo de Turquía había quedado en cero prácticamente porque se basa en el turismo ruso. Ahora, volviendo al tema del cerco mediático... Perdón, entonces para redondear un poquito esta historia, es muy probable que alguien le haya molestado este viraje de la política turca y que bueno, eso fue una advertencia, una respuesta, una forma de presión. Bueno. Pero tampoco uno puede descartar lo que él dice, lo del autoatentado. O sea que lo que sí es importante es no nos quedemos con una sola versión, abramos la mente. Pero ¿cómo nos vas a quedar con una sola versión? Volviendo al tema mediático, que por tercera vez que se habló el primer día del atentado, que no se dio un número exacto, o sea, empezaron con los 15 muertos, después fue subiendo a lo largo del día. Ya el segundo día no se habló del tema. O sea, esto es lo que suele pasar más allá de solamente... Sí. Hay un atentado en Orlando y se habló una semana y todo el mundo se conmocionó. Pasa lo mismo en Turquía y... algunas informaciones sobre la marcha y otra cosa. Bueno, ni hablar de cuando esto pasa en África o en Medio Oriente. No vamos a hablar de decenas por día y a decenas no vende. De este atentado que incluso se circula una versión por internet de que Hispan TV levantó esa versión, esa es la que vas a montar. Bueno, Hispan TV levantó una versión que este atentado en este boliche gay en realidad no existió tal cual se lo mostraba, porque no se ve sangre, no se ve nada. Pero bueno. Sí, no se conocen los muertos, no se vieron los cadáveres. Hispan TV levanta esa noticia y plantea algunos interrogantes de qué realmente fue lo que pasó ahí en Orlando, pero bueno, ahí entramos en el terreno de las especulaciones. Sí vemos que los atentados son una herramienta para dirigir después lo que se van a encargar los medios. Los medios van a usar esa plataforma para hacerte ir a donde ellos quieren que vayas. Bien, nos tenemos que ir a un pequeño corte, ya volvemos. Perfecto. Así que no se vayan, enseguida estamos de regreso. Bien, acá estamos de regreso con Marcelo Ramírez y Damián Jakubowicz analizando la Rusia de Putin. Así que los llevo enseguida a ver la segunda parte del informe que les preparamos. La política exterior de Rusia en estos años ha virado desde la Guerra Fría con Occidente hacia un alineamiento casi incondicional para nuevamente distanciarse del poder global representado por Estados Unidos en una alianza con la Unión Europea, antiguo orden que refleja el balance de poder resultante de la victoria tras finalizar la Guerra Fría, y no a las relaciones de poder actuales, donde surgen otros actores internacionales que cuestionan ese mundo hegemónico. Esta visión de un mundo multipolar ha llevado a la Rusia de Putin a acercarse a un enemigo del último medio siglo, China, y establecer con el país más poblado del mundo una alianza estratégica que se compone de varios frentes. En primer lugar, ha sentado las bases de un grupo de naciones que aparece como la principal amenaza al hegemonismo occidental. El BRICS, alianza que conforman con la ya mencionada China, un antiguo socio como la India, un representante de África y el mayor país latinoamericano, que es Brasil, que ha venido ganando protagonismo rápidamente por su densidad poblacional, extensión territorial, materias primas, energía y capacidad financiera creciente. La importancia estratégica del BRICS es que reúne al 40% de la población mundial y a 3 de las 6 principales economías por PBI, medido por su PPA, paridad de poder adquisitivo. La abundancia de capitales con que cuenta China le ha permitido encarar un ambicioso plan de inversiones a través de nuevos organismos como el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura. Además, está poniendo a punto un sucedáneo del SWIFT que se encarga de la compensación de los pagos internacionales y la creación de agencias de calificación de deuda. Pero no solo el BRICS se encuentra dentro de las principales apuestas rusas. También, en su propia zona de referencia, Rusia ha conformado la Unión Económica Euroasiática en asociación con países surgidos a partir de la caída de la Unión Soviética y especialmente la Organización de Cooperación de Shanghái,
tal vez la apuesta más importante, porque además de incluir a China y a India, prevé actuar en cuestiones de seguridad colectiva, un germen de una alianza militar futura. La reacción hostil de Estados Unidos a este resurgir ruso se ha visto reflejada en un incremento de las sanciones económicas, utilizando como excusa la situación de Ucrania y el aumento de la presión militar de varias formas. Una es la absorción de Ucrania, incorporándola a la OTAN, alianza militar que se ha venido desplazando hacia las fronteras rusas desde los 90, pese al acuerdo realizado en su momento entre Gorbachev y George Bush para que no se avance sobre las fronteras del país eslavo. La presión militar también incluye el desplazamiento de tropas sobre los países bálticos fronterizos con Rusia y el emplazamiento de escudos militares y nuevos sistemas de misiles con cabezas nucleares en países como Alemania. Esta ofensiva que amenaza la seguridad rusa se ve acompañada con los sucesos en Medio Oriente que han llevado a intervenir militarmente a Rusia en Siria a fin de evitar caer el gobierno de Bashar al-Assad en manos de Daesh o Estado Islámico, un país clave para la maltrecha estabilidad regional. La presión política, económica y militar que está ejerciendo Estados Unidos, junto a sus aliados regionales, sobre China, más la presencia de grandes porciones de territorio propio con población mayoritariamente musulmana, blanco de intentos de desestabilización, han impulsado a una cooperación entre Rusia y China sin precedentes. Hoy, el acercamiento llega a tal punto que Rusia ha decidido apoyar a China en sus esfuerzos militares, transfiriendo tecnología y equipamientos sensibles que le permitirán al gigante asiático aumentar sus capacidades defensivas. Rusia, en 2 décadas, ha conseguido revertir la imagen de caída incontenible y hoy asoma nuevamente como uno de los grandes actores globales. Aprovechando la experiencia diplomática histórica, está creando un abanico de alianzas que ponen en entredicho el hegemonismo occidental. Marce, yo me quedé pensando en este informe y lo que está sucediendo en nuestra región, ¿no? Rusia y China han avanzado muchísimo en estos últimos años, incluso se ha hablado mucho del BRICS e incluso la posibilidad de un BRICSA que parece que se diluyó en los últimos meses, digamos. Nosotros cuando estábamos en Senado TV, muchos de los que nos siguen sabrán que estuvimos hasta el 24 de diciembre donde nos sacaron del medio, literalmente, teníamos muy incorporada la agenda de Asia. O sea, teníamos muy incorporado que se hablaba de Asia, que se hablaba de Rusia como parte de Asia, parte de este contexto del BRICS. ¿Cómo está posicionado hoy? Porque pareciera que no existiera más. Hace meses que se dejó de hablar. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Rusia, seguramente fruto de la experiencia de conocer un poco cómo era la realidad, no puso todas las fichas en el BRICS. El BRICS era una apuesta en la cual sumaba a Brasil como la entrada a América Latina y a Sudáfrica como la entrada a África. Pero a la vez sabía que Brasil es un país todavía muy permeable y que no era tan fácil que salga de la órbita de Estados Unidos. Entonces, paralelamente fue construyendo con China otra cosa que fue la Organización de Cooperación de Shanghái. Hoy todavía es un poco prematuro para saber qué va a pasar con el BRICS, pero Rusia ha enfriado, creo que Rusia, China han enfriado el BRICS. Y por otro lado, la Organización de Cooperación de Shanghái tiene una diferencia, creo que es importante, que en su momento no se destacó tanto. Mientras el BRICS es una alianza de tipo comercial, financiera, la Organización de Cooperación de Shanghái habla de una alianza defensiva, de una estructura defensiva, lo cual da pie así a una alianza militar, que es lo que hoy, ante el avance de la OTAN, de Estados Unidos y algunos sectores occidentales, Rusia empieza a entender. Y en la Organización de Cooperación de Shanghái se suma India, que es un país clave, Pakistán, que está enfrentado con India, pero se están empezando a entender, Irán, Turquía, o sea, el potencial de esta organización, que excede el 45% de la población mundial, creo que es lo que realmente están apuntando en serio. Si mañana
puede retomarse la opción del BRICS, seguramente lo harán, pero creo que la gran apuesta es eso, no sé si a vos te parece lo mismo. Sí, y para subrayar, otro arte de la diplomacia rusa, tener buenas relaciones con Pakistán y India, dos países que están enfrentados. Inclusive India y China también. Israel, Palestina. Sí, ya Israel y Palestina ya está. Por eso, ¿Te zafaste de esa? Por eso, cualquiera que venga... Sí, pero ojo que Pakistán e India estuvieron muchas veces, se pusieron al borde de una guerra nuclear. Muchos decían que si había una guerra nuclear iba a empezar ahí. Empezaba por ahí. Yo creo que una de las claves para el nuevo orden mundial que se viene va a ser cómo se acomodan Rusia y China, ¿sí? Cómo se maneja esa tríada que son Estados Unidos, Rusia y China. Si es realmente que va a estar Estados Unidos por un lado y Rusia y China se van a poner de acuerdo en qué rol tiene cada uno, por supuesto que cualquier estratega del lado de Estados Unidos, la primera intención va a ser dividir esa alianza, y según cómo se logren acomodar Rusia y China, yo creo que a partir de ahí se va a definir el orden mundial. Rusia aceptará por la hora un tercer puesto en el que se encuentra más o menos a nivel de potencia de países, si uno deja de lado la Comunidad Europea. Es como la gran incógnita. Hoy en día China es indiscutiblemente el número 2 del mundo y apunta a ser el número 1. ¿Qué va a hacer Rusia? Eso me parece clave. Y ahora, Marce, ¿qué va a hacer Rusia? Es clave. Ahora, ¿cómo analiza Rusia la salida del Brexit? Yo creo que a Rusia le abre las posibilidades de acercarse a Alemania, que siempre el Reino Unido fue uno de los grandes obstáculos. Históricamente, Estados Unidos intentó que se rompa ese posible eje Berlín-Moscú. Esa era una clave que siempre, desde hace muchas décadas, ha trabajado Occidente. Creo que ese eje que alguna vez hablamos, Estados Unidos, Reino Unido, son los que han impedido ese acercamiento y hoy los han llevado a un enfrentamiento nuevamente entre ambos. Creo que es una de las... que en cierta medida esto lo va a favorecer a Rusia. Creo que debilita también a esa estructura europea. Yo creo que Estados Unidos es por ahora, siempre es difícil hacer futurología, pero hoy en día yo creo que uno de los grandes perdedores es Estados Unidos porque pierde una mano que se levanta a favor de sus intereses en la comunidad europea. Si había alguien que levantaba siempre la mano a favor... Bueno, De Gaulle históricamente se había opuesto, hasta que no salió del medio De Gaulle, no pudo entrar el Gran Bretaña precisamente por este tema, porque veía eso, que era la mano de Estados Unidos entre la Unión Europea. Ahora por fin, fíjate el apuro para decirle, bueno, muchachos, se quieren ir, váyanse. Sí. O sea, el otro día le estaban diciendo, listo, váyanse, no los queremos. Y ¿sabes qué? Me quedé pendiente con algo que él había dicho antes. Creo que el gran error diplomático de Estados Unidos en las últimas décadas fue haber permitido nuevamente el acercamiento ruso-chino. Porque la gran virtud que había tenido Kissinger fue eso. Distanció la Unión Soviética de China y lo abrió en tres. Y eso le permitió a Estados Unidos reinar. Obama intentó en algún momento hablar de par a par con su par chino y decir, bueno, arreglamos el mundo entre los cuando dos. Quisiera hacer un G2. Sí, el G2 exactamente, y dejamos a Rusia fuera. No funcionó, y hoy en día, repetimos, es clave qué va a pasar, y es muy importante qué va a pasar, porque finalmente ahí es una cuestión de ego de países. ¿Arreglarán los egos los chinos y los rusos? Se equilibrará el mundo. Pensás que son más complementarios. Si vos pensás, China y Rusia provee energía, tiene tecnología militar, China tiene capitales. ¿Y no hay hipótesis de conflictos de Rusia hoy? ¿Con China? No, con Occidente. Bueno, precisamente, yo creo que ellos son más complementarios. El problema es Estados Unidos. Ese es el que no es complementario con China. Creo que Estados Unidos va rumbo de colisión con China a mediano plazo. Sí, de hecho se están preparando los dos países, no hay ya mucho misterio, ella se reconoce abiertamente esto. Creo que el problema pasa por otro lado, por el papel que jugaba Rusia. Y la torpeza norteamericana ha hecho que Rusia no le quede otra que apoyarse. Porque si vos le estás avanzando con la OTAN sobre la frontera, ¿cuánto va a pasar hasta que le hagan una primavera a Putin
y otra vez pase lo que había pasado con Yeltsin. Poco. Siempre los he escuchado hablar de la posibilidad, o sea, del armamento de Rusia, del armamento de Estados Unidos, el presupuesto, los avances tecnológicos que han habido. Es impresionante. Tenemos pendiente hacer un programa sobre esto porque el otro día estaba viendo en defensa militar el tema de los avances tecnológicos, los robots que van a rescatar a una persona, que llevan armas. O sea, ¿cómo está influyendo este avance tecnológico en esta disputa entre Estados Unidos y Rusia? Porque va camino la diplomacia, la democracia, pero siempre con un buen respaldo armamentístico atrás. Mira, arranco yo. Sí, obvio. Yo creo que tiene una cosa a favor y en contra la caída de la Unión Soviética. Rusia tuvo que rehacer todo nuevo. Entonces hoy tiene menos, pero mucho más moderno en términos generales que Estados Unidos. Entonces vos ves que Estados Unidos tiene muchos problemas para mantener la estructura de misiles intercontinentales, o sea, el armamento estratégico norteamericano. Tienen problemas con los submarinos, que están operativos la mitad de los portaaviones, no saben cómo van a reemplazar los cazas que están hoy embarcados, porque el F-35 que lo tenía que hacer no está en condiciones. Quieren resucitar el F-22, el Raptor, pero tampoco lo están pudiendo hacer porque los costos son muy altos. Están metidos en muchísimos problemas porque creo que es una cosa que se toca poco. El negocio del complejo militar industrial que hay en Estados Unidos está haciendo hoy que se busque ganar plata. Y entonces se está perdiendo eficiencia. Entonces a veces son engañosos los presupuestos. China o Rusia gastan mucho menos, pero por ahí gastan en forma más eficiente. Entonces, eso es un tema para tenerlo en cuenta. Damián. Sí, yo lo único, primero voy a decir que, vieron que Marcelo dijo, hablo yo, y yo, ahora que sé que hace, que es tercer dan de no sé qué, dije, sí, obvio. Tercer dan de Cipal, que por favor que no se confunda. No, me parece que es verdad que uno no puede dejar de hablar de la diplomacia de Rusia y no hablar de todo lo que es la venta de armas. En América Latina, uno de las grandes razones que tuvo Rusia para poder poner un pie en América Latina ha sido la venta de armas, favorecida por los gobiernos de centro-izquierda que necesitaban renovar todo el armamento vetusto de la década perdida de los 90 y obviamente le daban a elegir, los dos grandes vendedores de armas son Estados Unidos y Rusia, y eso, y obviamente uno no imaginaba a Chávez, a Lula, comprándole... Sí. No podés aparte depender tecnológicamente. Bueno chicos, ya nos quedamos en tiempo, así que redondeémoslo ahí, cerralo. No, para cerrar esto, a estar atento a lo que pase en el binomio Rusia y China, y realmente para analizar todo un programa merecería cómo hizo Rusia para levantarse. Sí, y Siria. Bueno, Siria, que no lo tocamos, pero donde Rusia permitió primero que Estados Unidos avance en Libia y fue la línea roja Siria. Y fíjate que un par de años después está mucho más cerca, creo que Bashar al-Assad, de la victoria que de desaparecer, como parecía que se caía en pocas semanas. La confirmación, Siria, la confirmación del retorno de Rusia en la geopolítica mundial. Como yo digo siempre, nos quedamos cortos, nos quedamos sin tiempo, así que los invito a hacer las preguntas que quedaron pendientes, las dudas en nuestro Facebook, y con gusto les contestaremos todas. Así que aparte es bueno saber también qué interés generamos en todos ustedes. Así que chicos, muchísimas gracias. La verdad me siento muy cómoda estando con ustedes, así que bueno, nos veremos seguramente en el próximo programa. Muchas gracias. Nuestro amor propio y nuestra estima son de Europa y el desarrollo y el comportamiento son de Asia. Con esta frase terminamos Humo y Espejos.